¿Alguna vez te has preguntado cómo son las brujas? Si en verdad son como la bruja Sabrina o como la güerita hermosa de Hocus Pocus, pues déjame romper tus esperanzas porque la verdad es que no son así. Así que el día de hoy te estaremos hablando de uno de los misterios más grandes en la historia de Estados Unidos. Así que ve por un refresco, prepárate unas palomitas, porque el día de hoy el equipo 5 te presenta el misterio de las brujas de Salem. El nombre de Salem en hebreo se emplea para personas del género femenino y cuyo significado se aproxima al español como paz, justicia perfecta y completa. La bruja quiere que comprendamos cómo esas personas podían creer que había seres sobrenaturales en los bosques y sobre todo, cómo pudo desatarse semejante histeria entre los colonos, acusando de brujería a diestro y siniestro a vecinos y familiares. Así que, amigos, yo les pregunto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una bruja? Pues la mayoría de ustedes me podrían responder que son las personas que salen en Harry Potter. Y pues técnicamente sí, pero de esas brujas no les estoy hablando. Otros me dirían, pues Wanda de Marvel o la bruja Sabrina. Y pues también, pero tampoco de esas brujas las estoy hablando. Los más clásicos me dirían que son las que van en escoba, que son verdes, que tienen nariz fea y un sombrero puntiagudo. Y pues sí, esas también son brujas, pero no son de las que les estoy hablando hoy. Cuando nos referimos a una bruja, en específico a una bruja de Salem, en la mayoría de los casos eran mujeres inocentes que, debido a la paranoia que se vivía por un extremismo catolicismo, eran acusadas por cualquier cosa. Tanto así que ha habido y se han registrado casos, o se registraron casos, de personas que acusaban a sus esposas con tal de mirarlos feo. Así es, hay acusaciones que van desde lo más mínimo, como mirarlo, a crear cosas como una silla, por ejemplo. Ya que lo veían muy raro, ya que en aquel entonces se asumía y se cree que el hombre blanco era muy superior a la mujer. Por lo tanto, ver a una mujer que hacía algo diferente era acusado como brujería. Bueno, ahora vamos a pasar a por qué sucedían estos juicios en Salem. Y pues realmente hay muchas teorías que intentan explicar el por qué la comunidad de Salem tenía como todos estos supuestos delirios de las brujas y también de las supuestas perturbaciones demoníacas. Pero pues la más difundida de ellas afirma que los puritanos, que pues era la religión que gobernaba en ese entonces en Salem, estaban pasando por un momento de alucinaciones masivas y de mucha histeria debido a su fanatismo religioso. También existe una hipótesis que fue a causa de intoxicación de pan de centeno, que pues era un alimento común en esas comunidades. Y se dice que al ser fermentado causaba efectos similares a las drogas o contenía elementos químicos que son similares a la droga de la LSD. Y pues otros afirman que simplemente fue un invento a causa de pues la histeria que se vivía en ese entonces y pues sobre todo en esa comunidad. Pero, ¿cuántas personas murieron a causa de la Inquisición? Nada menos que el 10%. En la península ibérica, hacia el año 1600, solo murieron el 0.004% al relacionarlos con presuntos actos satánicos. Un dato importante que podemos agregar es que en España, hacia la misma época, de 300 ajusticiados, solo 27 perdieron la vida. ¿Qué pasó con los demás? Ahora, mis amigos, a ustedes les pregunto, ¿ustedes en verdad creen que los juicios de Salem hayan sido justos? Porque pongámonos en contexto de que la gente tenía miedo. Así que si alguien acusaba a otra persona de brujo o de bruja, obviamente le iban a dar el gane al que lo acusó. Y el acusado iba a tener un trágico final. ¿Por qué? Por el miedo. Lo que provocaba el miedo en ese entonces hacía que las decisiones para ver si era inocente o no la persona acusada eran terribles. Por ponerles el ejemplo más claro y el más común que se usaba,
para que vean que era algo estúpido, era que los jueces, mejor dicho, enviaban a los acusados al agua, ya que estos decían que el agua es lo más puro en este mundo. ¿Por qué? Porque gracias a Dios es algo puro. Las amarraban a los acusados de las piernas y de las manos. Entonces los arrojaban al agua. Y la teoría de ellos era que si flotaba era porque el agua lo rechazó y era bruja. Y si se ahogaba era porque Dios lo perdonó y iba a morir en paz en manos de Dios. Lo cual, si te das cuenta, para una persona que pudo, que muy claro, a lo mejor fue acusado injustamente, era morir o morir. Por lo tanto, no había salvación. Pero yo les digo, estos juicios eran más que nada por miedo o por justicia, porque se revelan que los casos se reportaron más de 200 a 300 casos de brujería en Massachusetts, que es el lugar donde se ocurrió todo esto. ¿Cómo le pudieron hacer para resolver 200 o 300 casos en Salem? No lo sabremos, porque ya pasó. Pero lo que sí se sabe es que confirmados hubo 20 muertos al principio, en donde 15 eran mujeres y los otros 5 eran hombres.